vamos a platicar sobre un tema que, pues aparentemente es muy entendido para todos, pero pues, la verdad es que a veces no es tan entendido. O sea, ¿a qué me refiero? Eh, ¿Alguien ha sentido, me imagino que sí, alguna vez lo que es ansiedad? La ansiedad, ¿sí? Sí, esa ansiedad muchas veces llega a convertirse en algo más que una simple ansiedad. O sea, dar un paso más allá de lo que es la simple ansiedad. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo era joven, bueno, más joven todavía, muy joven podría decir, en una ocasión nos invitaron a una reunión, íbamos todos los primos, los amigos de la cuadra donde vivíamos, y fuimos a esa reunión en un lugar pues retirado de donde nosotros generalmente convivíamos. Un amigo de uno de los amigos de nosotros lo había invitado a una tardeada. Y fuimos a la tardeada y ya, empezó la tardeada, todo platicando muy bien, y de repente, de esas veces que uno no sabe por qué, pero de repente empezó un pleito, ¿sí? Empezó un pleito y el pleito pues se empezó a hacer más grande porque pues ahora sí que a uno de los nuestros le pegaron y pues nosotros no nos podíamos quedar tranquilos, entonces empezó y se fue haciendo más grande al punto que llegó la policía. Entonces, pues obviamente estábamos en un territorio que no era nuestro y pues ahora sí que lo que dijeron, a correr, ¿no? Y empezamos a correr y entonces nos empezaron a seguir los muchachos pues, del lado contrario, los que vivían ahí, pero también la policía, ¿no? Entonces, pues ya no sabíamos nosotros a quién tenerle más miedo, si a los de la banda contraria o a la policía, ¿sí? La cosa está en que empezamos a sentir así cuando la adrenalina empieza a correr y pues a subirnos a las azoteas, ¿no? A subirnos a las azoteas porque venían pues por todos lados y a través de las azoteas empezar a correr, a buscar por dónde ir pasando para tratar de escapar. Eh, la sensación de, pues ahí no de ansiedad, sino de angustia, ¿no? Porque pues no era nada más el que nos detuvieran los otros, sino pelear, sino la policía, pero nosotros sabíamos que de alguna manera si la policía nos detenía, pues nos iban a sacar, ¿sí? Cuando no sabíamos, pero esa ansiedad, esa angustia que se siente de que te vengan pisando los talones, ¿no? Yo no sé cuánto corrimos, pero corrimos muchísimo, ¿no? Se nos hizo muchísimo, eterno el tiempo. Parecía que no íbamos a llegar a nada. Y llegó un momento en que finalmente, como pudimos, ¿no? Pues íbamos unos brincando por otros lados, por las azoteas, hubo ya donde nos pudimos bajar y pudimos salir corriendo. Ya en un punto nos empezamos a encontrar, no había celulares, ¿verdad? Vente por acá o vente por allá. Ya llegó un punto donde nos empezamos a juntar dos, tres. Nosotros éramos más o menos como 10 o 12 personas. Ya nos juntamos y los otros, pues esperarlos. Ya nos fuimos acercando más hacia lo que era nuestro territorio y obviamente no llevábamos coche, ¿no? Teníamos como 13, 14 años. Y ya pasó, pero toda esa noche hasta el día siguiente, la adrenalina nos seguía, pues moviendo, no permitía que nos durmiéramos, ¿no? Una angustia impresionante y pasó. Otro momento, en mi vida también de ansiedad, no de angustia, de ansiedad, fue cuando nació Saúl, mi hijo, el mayor, y también cuando nacieron mis hijas, ¿no? Era un momento de ansiedad porque pues no sabes, principalmente con Saúl, porque con Saúl como no estuve yo presente en el alumbramiento, yo no sabía, y Lupita tuvo una labor de parto de mucho tiempo, en fin, pues la ansiedad de saber que sí, no, no la podía yo ver, ella no me podía ver tampoco, no, o sea, no sabíamos. Y
Después con las niñas, también cuando nacieron, ahí sí tuve oportunidad yo de estar presente. Me acuerdo que pues es otro tipo de emoción, es otro tipo de sensación. Los que han tenido oportunidad de estar presente en el nacimiento de sus hijos saben que es algo impactante. Ujú. Este, y yo me acuerdo que cuando nació Lupita, sí, qué bueno que no está, Lupita, cuando la saca el doctor y la pone llorando, no hubo necesidad de pegarle porque nació llorando, ¿no? Ya la puso en una plancha ahí de acero inoxidable, la iban a limpiar, cuando la puso, que se da la vuelta. O sea, así como estaba, se dio la vuelta. Pues, todos nos asustamos, ¿no? Pero era otro tipo de sensación. Y luego cuando nació Viridiana, que también qué bueno que no está, nació Viridiana y salió su cabecita, pero salió la cabecita como de cucurucho, así como de cono. Y le digo al doctor, oye doctor, ¿nació mala niña? Y me dice, no, ¿por qué? Le digo, mira la cabeza cómo la tiene como barquillo. No, no, no te preocupes, me decía, no te preocupes, hombre, es un molde de la otra. Ahorita se arregla. No, le digo, pero yo sí estaba asustado porque le digo, si tiene la cabeza muy alargada, te preocupes, es normal. No, no es normal. Le digo, Lupita, la niña no salió con la cabeza así. Y estaba yo verdaderamente asustado. Me dijo, se le va a quitar, tranquilízate. Y ya. Entonces, son diferentes tipos de sensación que uno llega a tener, ¿no? Otra sensación también así como de ansiedad fue cuando presenté mi examen profesional, porque también pues no, pues digo, entregas el trabajo, entregas la tesis, todo, ¿no? Pero la verdad, pues no sabes a qué te vas a enfrentar con los maestros. Sobre todo, había un maestro que tenía fama de muy bravo. Hijos, man, dice, no, que a ver con qué va a salir este maestro, ¿no? Entonces, son diferentes sensaciones las que uno tiene de ansiedad, ¿no? También cuando uno no sabe qué tiene, que se siente raro, que no sabes qué tienes, y que muchas veces pues empiezas a no querer comer, a no querer dormir, como a caer en depresión. También es ansiedad que se va convirtiendo en angustia. Ujú. Y hoy quiero yo hablarles precisamente, o sea, poniendo esto así como una referencia, la angustia que sintió David cuando era perseguido por el rey Saúl. ¿Sí? David, pues si todos nos acordamos, David pues le tenía un gran respeto a Saúl porque era el rey. David, sabemos que su origen, pues fue un origen muy distinto para ser coronado rey. Él ni siquiera estaba en los planes de la familia que él iba a ser el rey. Sin embargo, él desde pequeño supo eh, encontrar lo que era la autoridad. Y David respetaba la autoridad, tan la respetaba que Saúl quería matarlo por envidia, quería matarlo y lo andaba persiguiendo. Entonces, imagínense ustedes la, la sensación, la ansiedad, la angustia y la desesperación, ¿sí? De sentirse perseguidos, ¿no? De sentirse perseguidos, pero no porque te van a detener nada más, sino porque te van a detener y lo más probable es que te vayan a matar. Entonces, esta ansiedad que a veces nos embarga, y esta sensación que nosotros llegamos a tener puede convertirse en algo muy, muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque, pues aun y cuando nuestro cuerpo está dotado, vamos a decirlo así, o está preparado físicamente, ¿sí? Ya vamos a decir, la preparación interna de cada uno es diferente. Una persona que es muy sensible, pues es más fácil, probabilísticamente hablando, es más fácil que caiga en una depresión o que se paralice y que no haga nada ante una circunstancia difícil. Uh-huh. En el caso del rey David, pues Dios lo estuvo preparando y él sentía tal, no por estar preparado, por tener un corazón conforme a Dios, eso no lo eximía. Uh-huh. No lo eximía de sufrir también angustias,
de sufrir ansiedad, de sufrir miedo, temor. Y nosotros lo podemos ver, todo esto precisamente en el Salmo 27. El Salmo 27, este Salmo 27 es un salmo. Aquí dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Pero yo ahí buscándole en otras versiones, encontré que este salmo se llama, el título de este salmo se llama Conquistando al temor. ¿Sí? Así se llama este salmo, Conquistando al temor. Y yo me puse, ¿cómo? Conquistando al temor. Conquistando al temor. No a ninguna persona, al temor. ¿Eh? Conquistando al temor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos habla a través de este salmo en donde David tuvo que desnudar su corazón para clamar a Dios por lo que estaba viviendo? Este salmo lo escribió David precisamente cuando era perseguido por el rey Saúl. O sea que yo lo que digo es qué habilidad de este hombre, de aparte que te estén persiguiendo, te pongas a escribir, ¿no? Si lo que uno busca siempre es correr por su vida, ¿no? Entonces, la capacidad que tenía este hombre para escribir todavía. Y aquí nosotros, en este salmo les decía en una versión, me encontré que es conquistando al temor. Y si nosotros lo empezamos a leer, nos vamos a dar cuenta por qué se refiere a conquistar al temor. Fundamentalmente, el salmo nos habla de confiar en Dios. Inclusive en la versión Reina Valera dice, Jesús es mi luz y mi salvación. Entonces, vemos que hay dos modos distintos en los que nosotros podemos ver este salmo. La primera parte de este salmo, que es los versículos del 1 al 6, nos habla de lo que es una afirmación de fe. Es una afirmación de fe. Y lo segundo es una oración por ayuda, del 7 al 14. Una oración por ayuda. Entonces, aquí en ambas partes, en ambas porciones, nos hace ver que nadie, ninguno es inmune. Ninguno es inmune al temor. Ninguno es inmune al temor. Cuando nosotros somos solteros, pues le tememos a muchas cosas, ¿no? Pero generalmente relacionadas con nosotros o con nuestros padres o con nuestros hermanos o nuestros amigos. Pero cuando somos padres, ¿sí? Ya también el tipo de situaciones que empiezan a colgar de nosotros, pues se refieren también a los hijos. Ya no es nada más nuestro temor hacia lo que nosotros temíamos, sino también el temor a lo que pudiera sucederle a nuestros hijos. Más aparte a lo que pudiera sucederle a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos viendo aquí cómo el salmista nos da un ejemplo de lo que es confiar en el Señor. Nos da un ejemplo de lo que es confiar en el Señor y también nos ayuda a descubrir que el temor, si bien es cierto, nunca se va a acabar. Siempre hay alguien que nos va a ayudar para conquistar ese temor. Que ese temor no se convierta en una angustia, en algo que impida que nosotros podamos vivir, podamos descansar, podamos dormir, o inclusive que sea una angustia tal que nos lleve a un estado en el que nuestra vida corra peligro. ¿Sí? Entonces, vamos a leer del versículo 1 al versículo 14, son pocos versículos. El primer versículo, dice, vamos a leer la versión Reina Valera. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si vemos aquí, David está en este primer salmo, está haciendo una metáfora, ¿sí? 3 metáforas militares está haciendo aquí. Primero, dice, es mi luz. Segundo, es mi salvación. Y tercero, es mi fortaleza. ¿De quién temeré?
Nosotros, es cierto, siempre hemos visto al ejército como una fuerza que nos protege o nos cuida. Ujú. Aquí, con el conocimiento militar también que tenía David, él dice, parafraseando en este primer versículo, que es un ejército, ¿sí? El poder de Dios como jefe supremo de las Fuerzas Armadas Celestiales, dice, es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego el 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí nos está hablando de tres tipos opuestos a David. Primero, los malignos, la gente que es mala de por sí. Segundo, los angustiadores. Nosotros, aunque no parezca, a veces tenemos angustiadores muy cercanos. A veces, en una relación de padres a hijos, cuando los hijos aprenden a manipular a los padres, se convierten en angustiadores de los padres. En un matrimonio, el esposo puede ser angustiador de la esposa o la esposa puede ser angustiador del esposo, ¿sí? Entonces, otro tipo de personajes también angustiadores. Y luego dice, mis enemigos, aunque podríamos pensar que todos son enemigos, porque al final algunos consciente y otros inconscientemente lo que buscan es hacerte mal, ¿sí? Hacerte caer en ese temor, son tres tipos diferentes. Y él así los separa. Dice, primero los malignos, los angustiadores, o sea, el que te está angustiando, presionando con algo para que tú te vayas sintiendo esa presión que te enferma. Y luego los enemigos, el que busca destruirte. Sí, el angustiador puede no estarlo conscientemente haciendo, pero el enemigo ese busca destruirte a como dé lugar. Dice, para comer mis carnes, o sea, para deshacerse, para hacerme pedacitos. Dice, ellos tropezaron y cayeron. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aquí se refiere que a un ejército enemigo. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sí? Entonces dice, no temerá mi corazón y yo estaré confiado. Entonces lo que nos está diciendo, que primero el temor a dónde llega, al corazón. Dice, no temerá mi corazón y yo estaré confiado. O sea, el temor siempre llega o sale del corazón. Dice 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para recrearme en su templo. Y aquí nos dice que es un gran deseo de él, el tener el privilegio de estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Es un privilegio estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la presencia de Dios, verdaderamente disfrutamos el tiempo que estamos pasando, disfrutamos una paz que llega a nuestro corazón, que es finalmente lo que en este caso David trata de decirnos. Una persona que está inquieta, una persona que tiene angustia, una persona que tiene ansiedad, es una persona que no puede tener paz en su corazón. Y aquí él nos está diciendo en el 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es para recrearme en su templo. Es un deseo, un privilegio el que nosotros podamos adorar al Señor. ¿Sí? Debe ser algo que nos debe llevar a otro nivel de conciencia, de pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos adorando al Señor, cuando lo estamos adorando, tenemos esa seguridad, sentimos esa seguridad de su presencia divina. Y además es cuando nosotros podemos descubrir la guía que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Y luego el 5 es el Salmo 27.
Estamos en el versículo 5. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aquí Dios y David lo que está diciendo es que Dios lo va a proteger. No hay ninguna protección mejor que la protección del Señor. Ahora también que vemos que hay alarmas contra todo y para todo, pues sabemos que las personas, ahora sí que los malignos buscan la forma de estar, de desactivar para seguir haciendo daño. La protección que nosotros debemos buscar siempre es la protección de ¿quién? Del Señor, la protección de Dios. Y luego el 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Levantará mi cabeza para yo ver perfectamente, como vigía, vigilando. ¿Quién? Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y aquí vemos cómo el corazón agradecido del rey David no era nada más el decir, pues sí, yo voy a ofrecer sacrificios, sino que voy a cantar y alabar como un símbolo de agradecimiento por lo que Dios está haciendo en mi vida, por la protección que Él me ha ofrecido. ¿Por qué lo está escribiendo esto? Porque siguió vivo, ¿sí? Por eso lo escribió, porque siguió vivo. Dice el 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Y aquí en esta parte, en esto siguiente del 7 al 14, es donde viene la oración por ayuda. En los primeros 6 versículos está haciendo una manifestación de ¿qué? De fe, ¿sí? Salmo 27, del 1 al 6, es una manifestación de fe. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y el 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces estamos viendo que estos primeros 6 versos constituyen una afirmación de fe, la fe que David tenía en Dios. Él estaba declarando que Dios le iba a hacer, le iba a conceder todo esto. Y era un testimonio de la fe que él tenía en que no le iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque lo único que él tenía era su corazón y su confianza en ¿quién? En Dios. Era lo único. Y eso es lo único que nosotros necesitamos. Aquí él no dice, mientras tú me proteges, yo voy a hacer esto. No, dice, lo único es mi confianza en el Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que verdaderamente confiemos en Él, que nuestra confianza sea plena y únicamente en Él, porque Él es el que puede resolver todas las tribulaciones, todas las aflicciones, todo lo que nosotros enfrentamos en el día a día. También decíamos que del 7 al 14 constituye una oración por ayuda. Dice, aquí está mi manifestación de fe ahora. Pido ayuda en qué. Oye, oh Jehová, mi voz y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Aquí está hablando de buscar a Dios, de buscarlo con todo el corazón. Dice el 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos.
No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vemos entonces en este salmo, el Salmo 27, como les digo, yo encontré que decía, conquistando el temor. Primero, David nos da un ejemplo de lo que es una manifestación de fe en los primeros 6 versículos, porque está él asegurando que Dios le va a dar la protección que él necesita, contra cualquier tipo de persona, contra el maligno, el angustiador, contra el enemigo, contra todos. Dios es una protección contra todos. Y la segunda parte de los versículos 7 al 14 nos está dando el ejemplo de lo que es una oración por ayuda. Yo clamo en fe, pero también oro por ayuda del Señor. Entonces, vemos cómo la misma palabra nos va llevando y nos encontramos en un punto donde en momentos de angustia, y por eso hacía la referencia, cuando uno es perseguido y sabes que te van a detener, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Como quiera que sea, pues no es tanta tu angustia. Pero cuando es perseguido porque sabes que vas a morir, que tu vida corre peligro, pues esa ansiedad se convierte en angustia y en algo que te puede, bueno, hay gente que hasta se enferma, ¿sí? Se enferma precisamente de lo mismo. Nosotros vemos aquí en esta palabra cómo Dios tiene algo para nosotros el día de hoy. Aquí encontramos su protección, encontramos su cuidado, encontramos su amor, lo que decíamos al principio en la palabra de la semana. Dios nos ama. Dios envió a su Hijo para decirle al mundo, Dios te ama. Y aquí nosotros podemos encontrar ese amor de Dios en la protección que tiene para cada uno de nosotros, en cuidarnos en cualquier circunstancia o situación. Dios es la luz, Dios es la salvación, Dios es nuestra fortaleza. Es lo que el rey David nos está enseñando en este salmo, ¿sí? Entonces nosotros vemos que no por vivir decentemente, por vivir honradamente, justamente, las dificultades no van a aparecer. Siempre aparecen las tribulaciones, siempre aparecen las dificultades, pero hay que tener clara una cosa. Nosotros como hijos de Dios, la palabra dice que las tribulaciones, las aflicciones son duraderas, son momentáneas. La palabra dice que son momentáneas. Nosotros los humanos, nosotros somos los que queremos hacerlas en abonos, ¿sí? En abonitos. A veces las tribulaciones, las aflicciones las queremos hacer como en abonos semanales, ¿no? Abonos diarios. No, pues ya que en lugar de que se termine hoy, no. Otro día más con la aflicción, otro día más con la tribulación, otro día más con el pendiente, otro. No. Aquí dice, vámonos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. El capítulo 8 de Romanos es un capítulo muy recomendable porque nos habla del poder del Espíritu en la vida. Nosotros sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Eso viene, creo que en 2 de Tesalonicenses 5. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, aquí Pablo les está hablando a los romanos, porque los romanos en esa época, pues eran la potencia mundial junto con griegos. Entonces Pablo les está dirigiendo a ellos eran mucho, los griegos eran mucho del conocimiento y los romanos pues querían imitarlos también, o sea, Pablo lo que les dice, el espíritu tiene poder en la vida. Hay otra cosa más que es el conocimiento. Romanos 8:18 dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Aquí
Este versículo tiene relación con el versículo 1 de ese mismo capítulo, del capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Uh-huh. ¿Qué vemos aquí? Dice que los sufrimientos actuales, nosotros decía, a veces las tribulaciones que llegamos a tener las vamos haciendo en abonitos. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a dimensionar la gloria que está por delante de lo que estamos enfrentando. Lo que estamos enfrentando no es que Dios lo haya mandado. Dios permitió que sucediera, pero no porque Dios lo haya mandado. Dios permitió que sucediera, ¿por qué? Porque quiere captar nuestra atención, quiere atraer nuestro corazón, quiere que nosotros volteemos hacia Él para plantearle cuál es nuestra condición. Por eso a veces uno dice, oye, pues no, esto me sigue pasando y me sigue pasando y me sigue pasando y me sigue pasando. Oye, voltea tus ojos al Señor. Es la forma como Dios también te está hablando, está pidiendo que voltees tus ojos hacia Él. Está queriendo que tú empieces o que restaures tu relación personal con Él. Y además nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya nosotros, Jesús vino a salvarnos. A eso vino Jesús, a salvarnos. Y cuando nosotros somos salvos, ya no debe haber condenación ni culpabilidad en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice que todas las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Ya no tiene cabida en nosotros la culpabilidad por algo que pasó hace 5 minutos o lo que pasó hace media hora. Ya no tiene cabida. Todos los días nosotros estamos restaurando nuestro corazón. Así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, así también nuestro corazón todos los días debe estar restaurado. Todos los días son días de nuevo nacimiento. Las cosas viejas deben estar quedando en el pasado, atrás. No estarlas cargando cada día para, oye, pues es que antier, oye, es que el año pasado. No, las cosas viejas ya pasaron. Dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos ya conforme a la carne. Hay problemas cuando lo que nos está atorando son cosas de la carne, ¿sí? Porque ahí nosotros no estamos viviendo en el espíritu, le estamos dando prioridad a la carne y la carne es la que está sometiendo a nuestro espíritu. Entonces el cuerpo, que es el que ejecuta, va a estar ejecutando las cosas que le ordena la carne, los deseos. Pueden ser deseos agradables, ¿sí? Me refiero a algo que te guste, pero también pueden ser deseos de estarte lamentando, de estar sufriendo, de estarte quejando, de estar murmurando, que también a algunas personas pues, les parece agradable, ¿no? Y hacen hasta su estilo de vida el estar siempre sintiéndose enfermas. Hay personas que son felices cuando tienen una enfermedad. Son felices, aunque no la tengan, sentirse que algo les va a pasar. Hay gente que es así. Entonces, pues hay que tener cuidado de todo ese tipo de personas. Nosotros en una ocasión también, unos parientes ahí que siempre que llegábamos estaban hablando de igual, no, pues es que me pasó esto y es que yo creo que me va a pasar. Un día le dije a Lupita, ¿sabes qué? Aquí no hay que volver a venir. No hay que volver a venir. Sale uno enfermo, aunque uno les diga, oye, Dios es más fuerte que todo lo que tú tienes, Dios es más fuerte de lo que tú padeces. Hicimos oración con ellos, pero no, o sea, tal parece que es una forma de vida para estar atrayendo la atención de todos los demás. No es que hoy tengo esto, creo que mañana me va a dar esto. Entonces, hay que retirarnos de ese tipo de personas. El poder de Dios es tan grande, tan grande. Él es soberano de todas las cosas, que por eso leíamos ahorita el Salmo 27. Él es nuestra fortaleza, nuestra salvación, nuestra luz, para no estar temiendo, ¿sí?, por nuestra propia vida. Ahora, si verdaderamente estamos temiendo por nuestra propia vida, quiere decir que el sacrificio de Cristo lo estamos haciendo a un lado, porque la palabra, ¿qué dice? El que tema por su vida, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver más allá. Por eso dice Romanos 8:18, dice, los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La gloria de la vida eterna. La gloria de la vida eterna. Yo sé que es
padrísimo de veras, padrísimo cuando convivimos con nuestros hijos, con nuestros nietos, es algo, bueno, maravilloso, increíble, es el regalo más grande que Dios nos pueda dar, pero no es suficiente. Suficiente lo que nosotros es tener nuestra vista, nuestra mirada, precisamente en la vida eterna. No perdernos por estas cosas, sino que la esperanza de gloria que tenemos es tan grande, tan maravillosa, que es por lo que tenemos que trabajar. Ahora yo no le estoy diciendo, no disfruten los momentos con sus hijos o sus nietos, no, pero hay que ponerlo todo en su justa dimensión, aprovechar el tiempo, disfrutarlo, no estar peleando, no estar discutiendo, sino aprovechar al máximo ese tiempo como verdaderos hijos de Dios, que es lo que Jesús nos ha enseñado, pero también con la mirada puesta en esa esperanza de gloria, ¿sí? Dios nos va a traer a un nuevo nivel, nos va a traer a un nuevo nivel. ¿Por qué? Porque Dios va suavizando el camino por donde nosotros pasamos. Él tiene tanto cuidado de nosotros que a veces las tribulaciones que nosotros vemos del tamaño de un monte, algo sucede y empiezan a bajar, a disminuir. O como yo digo, empieza a bajar el volumen, hasta que prácticamente ya puedes escucharte, ya puedes hablar. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros mantengamos la paz, ¿sí? Que nosotros podamos vivir con esa calma, con esa quietud. Y esto no es más que una sola palabra la que nos va a llevar, que es confiar, confiar en el Señor. Nosotros tenemos que confiar en Él. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas nosotros tenemos que disfrutar la paz. Por eso nos alimentamos en el Espíritu a través de la oración, a través de estudiar la palabra. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu verdaderamente esté fortalecido y todas las tribulaciones cuando vengan y que la carne se quiera poner como loca, nosotros a través del Espíritu tranquilizar esa situación. Los estudiantes, por ejemplo, cuando no han estudiado y van a tener un examen, ¿sí? Pues están que se comen las uñas, ¿no? Y hay estudiantes que empiezan a estudiar una noche antes, ¿no? Para un examen así mega pesado, ¿no? Pues ahí lo mejor ya es ni estudiar, porque ni están estudiando y todo lo quieren meterse un libro en 6 horas, 8 horas, ¿no? Imposible, ¿no? Entonces, ahí yo tampoco les digo, oren para que Dios les dé el examen, ¿no? Pues no va a ser así. Tienen que estudiar y tienen que prepararse, ¿no? Pero lo que Dios quiere es que nosotros mantengamos una calma, que vivamos en paz en medio de las circunstancias. Y vámonos al libro de Isaías. El libro de Isaías, el profeta al que le tocó hablar cosas fuertes contra el rey Acaz. Vámonos al libro de Isaías, al capítulo 26, y vamos al versículo 3. Este versículo también es famoso, popular entre los cristianos, entre el mundo cristiano. Pero también nos habla de lo que Dios busca. Isaías estaba enfrentando una situación muy, muy complicada en su vida. Estaba enfrentando pues a un rey que era un rey pagano, que era el rey Acaz. Si ustedes se acuerdan, el rey Acaz era un rey que destruyó todo lo que tenía que ver con Jehová, con el pueblo de Judá, era un rey de Judá que destruyó todo, que acumuló todos los tesoros del reino para dárselos a los asirios que vinieran a defenderlo de los sirios y de los propios israelitas. Entonces a Isaías le tocó, aquí es donde aparece Isaías en la Biblia, precisamente en la historia del rey Acaz, ahí en Segunda de Crónicas 28, es donde aparece por primera vez Isaías en escena. Entonces, a pesar de esa situación, Isaías como profeta tenía que hablar lo que Dios le dijera que hablara. Y vean este pasaje en el capítulo 26, en el versículo 3. Es un pasaje que da confianza. Aún al incrédulo le da confianza. En la Reina Valera dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sí? Y en la Nueva Versión Internacional dice,
Al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y aquí estamos hablando también de firmeza de carácter, o sea, creo firmemente cuál es mi seguridad, mi confianza, dónde la tengo puesta. Y allá atrásito en el 25:9 viene una promesa, perdón. En aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios. En Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor. En Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Entonces aquí nos está diciendo desde el Antiguo Testamento que el verdadero camino a la salvación y a la seguridad es voltear a Dios y confiar en sus promesas, confiar en Él. Voltear a Dios y confiar en Él, confiar en sus promesas. Otro momento de pánico, ¿sí? Este fue un momento de pánico que vivieron otros personajes en la Biblia, viene en el Evangelio de Juan, ¿sí? Vámonos al Evangelio de Juan. Y vámonos al capítulo 14. Y en el versículo 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz que Jesús les está diciendo a los discípulos es porque les había dicho que ya se iba a ir. Dijo, yo ya me voy, los voy a dejar. Entonces ellos que habían estado viviendo con Él y que ya habían entendido cuál era el propósito de su caminar en este mundo, pues estaban aterrados, porque Jesús era un agitador para el pueblo judío, era un agitador, y aunque los romanos mantenían cierto respeto, ¿sí?, a no involucrarse con los judíos, ¿sí?, de todos modos ellos también decían, este hombre es peligroso, este hombre es peligroso. Entonces, ellos que habían andado con Jesús y ya tenían la seguridad por lo que Jesús les predicaba, lo que Jesús les enseñaba, de estar tranquilos con Él, pues cuando Jesús les dice, ¿saben qué? O sea, les dice tres cosas. Uno, ya me voy. Dos, hay un traidor entre nosotros. Puta, dicen, hombre, pues qué equipo tenemos aquí, caray, ¿no? Y el tercero, va a venir alguien a consolarlos. Úchale, ¿quién va a venir? ¿No? Entonces ellos estaban verdaderamente apanicados, porque sabían que sin Él, pues prácticamente les iba a esperar la muerte. O sea, los soldados, todo el pueblo judío incrédulo estaba tras ese agitador y todo su equipo, ¿no? La prueba está en que cuando a Pedro le dicen, oye, pues tú andabas con el Galileo, ¿no? Que dijo, no, no, yo ni lo conozco, no me confundan, ¿no? 3 veces, ¿sí? Entonces, ellos estaban apanicados porque se iban a quedar ahora sí sin su líder. Entonces, estaban apanicados. ¿Y Jesús qué les dice? La paz les dejo, mi paz les doy. Ya, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Entonces, esta paz que Él les estaba ofreciendo era la paz de la salvación, ¿sí? Era la paz de la salvación. Una paz que nosotros hemos recibido por la obra redentora de Cristo también, o que se supone, aunque a veces estemos inquietos, que hemos recibido precisamente por la obra redentora de Cristo. ¿Por qué? Porque es la paz que no es la paz que da el mundo. Porque la paz que viene de Dios es una paz que nos da bienestar. Es una paz que nos da un descanso interior, ¿sí?, en el corazón, un descanso de espíritu. Y además es una paz que nos permite que nosotros podamos tener esa relación personal con el Señor. Es esa clase de paz que no la puedes encontrar en ningún lugar. La paz que te da el mundo es una paz que expresa o que puede expresar anhelo, deseo, gozo, pero temporal. La paz que te da el mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
Si yo soy estudiante, ¿no? Y mi anhelo es obtener mi título, bueno, pues durante todo el proceso van a pasar muchas cosas, aflicciones, etcétera, ¿no? Para algunos, yo conozco algunas que son muy buenas estudiantes, ¿eh? Pero cuando tienes tu meta, cuando obtienes tu título, pues ya se acabó y buscas lo que sigue. Ajá. Y si dices, bueno, que platicas con un maestro, dices, no, hombre, sí vas a obtener tu título. Ya te da una paz temporal, aunque después no estudies ni saques nada, ni termines, pero bueno, temporalmente tuviste una paz. La paz que Dios nos da, o la paz que Cristo, la paz que tiene que llegar a nosotros a través de la salvación, nos da una tranquilidad interior, una calma, una quietud. Por eso es tan importante lo que veíamos con David en el Salmo 27, que dice, todos los días en tu templo. Quiero estar todos los días en tu templo, en tu presencia, todos los días. Cuando la época del rey David, bueno, sabemos que tenían que asistir al templo, ¿verdad? Para adorar. Pero hoy nosotros podemos adorar porque el templo somos nosotros. Y la presencia de Dios tiene que estar con nosotros todos los días. Es un momento de paz donde nos sentimos bien, donde tenemos un descanso interior, un descanso de espíritu, una calma, pero también lo más importante, que nosotros podemos ahí establecer esa relación personal con el Señor. Cuando estábamos adorando, por ejemplo, que decían ahorita con tus propias palabras, dale gracias a Dios, o con tus propias palabras, dile a Dios lo que necesitas, o con tus propias palabras que te abra un camino, que te dé una guía para ver por dónde seguir. Es estar en la presencia de Dios. Por eso Él dijo, la paz verdadera, mi paz les doy. Y en Juan 14:1, ahí arribita, vemos cómo Jesús consuela a sus discípulos. Y les dice, no se turbe vuestro corazón, no se angustien. Creéis en Dios, creed también en mí. Confíen en Dios y confíen también en mí. Es lo que les dice Jesús, porque estos amigos estaban, pues imagínate, dice, oye, se nos va, ¿sí? El que de alguna manera nos ha dado de comer, de alguna manera el que nos ha dado tranquilidad, nos ha dado paz, lo que hacemos estamos motivados por lo que Él nos dice que hagamos, sus enseñanzas nos han abierto un panorama diferente para nuestra vida, ¿sí? Yo me pongo a pensar, los apóstoles, después de estar conviviendo con Jesús, de que les enseña a orar, de que ellos están escuchando sus enseñanzas, de que se dan cuenta que verdaderamente el corazón es traicionero, de que el corazón es engañoso, de que los enseña a Él precisamente a valorar todo lo que está más allá de lo que es físico, de lo que es natural, y de repente les dice, me voy. Entonces, para entender, oye Señor, ¿y a dónde vas? Me voy a un lugar donde ustedes no pueden ir. Y ellos dicen, híjole, pues ¿a dónde se va a ir, man? Y luego les dice, aquí entre nosotros hay un traidor. Ah, su mecha, ¿no? Y va a venir alguien a consolarlos. No, hombre. Entonces aquellos estaban apanicados. Por eso les dice en 14:1, no se turbe vuestro corazón, no se angustien, no se angustien. Y es lo que Dios también nos quiere decir el día de hoy, que no nos angustiemos, ¿sí? Que no nos angustiemos. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. Confiamos en Dios, confiemos también en Cristo, ¿sí? Y esta declaración que hizo Jesús fue precisamente ¿para qué? Para tranquilizarlos, para calmarlos, ¿sí? Para decirles, confíen en Dios, confíen en mí. ¿Por qué? Pues por todas estas noticias perturbadoras que les he dicho, ¿sí? Allá atrásito en Juan 13, en el 33, les dice, es precisamente la anticipación. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y el 36. ¿Y a dónde vas, Señor? Preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora,
pero me seguirás más tarde. Ujú. Y entonces aquí tenemos precisamente el antídoto para un corazón angustiado. ¿Cuál es el antídoto para un corazón angustiado? Confiar en el Señor, creer en Dios, creer en Cristo, creer en lo que Él está haciendo en nuestra vida, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Vámonos ahí al capítulo 16, 33. Juan 16, 33. Juan capítulo 16. No me digas que no, porque ¿eh? No me tribules, no me aflijas, por favor. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y aquí hay un contraste. Dice, entre mí y en el mundo. Y lo dice, habla de paz y habla de aflicción. Y al final da la respuesta. Dice, yo he vencido al mundo. Entonces, nos está hablando que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que tengamos paz en nuestro corazón, paz en lo que Cristo ha hablado, en lo que Jesús habló. En el mundo tendréis aflicción, sí, hay aflicción. Y aquí lo está diciendo, ¿eh? O sea, lo que yo quiero también decirles es que espiritualmente nosotros estamos entendiendo lo que dice la palabra. Pero la gente en el mundo que no entiende por el Espíritu esto, vive en aflicción, constantemente en aflicción, ¿sí? Permanentemente, o sea, tendrá momentos en los que no tendrá aflicción porque pues a lo mejor tiene dinero, porque a lo mejor se dedica a las drogas, porque a lo mejor toma alcohol, etcétera, pero su paz va a ser momentánea. Espiritualmente aquí dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción y por eso nosotros que vivimos en un mundo, que el mundo es opuesto a los propósitos de Dios, por eso hay aflicción, ¿sí? Pero les repito, cuando nosotros estamos pasando por alguna aflicción, alguna tribulación, es que Dios nos está diciendo, hey, voltea hacia acá, voltea hacia mí, busquémoslo a Él, como decía David, busquemos su rostro, ¿sí? Busquemos su rostro, busquémoslo a Él. Y finalmente dice, yo he vencido al mundo. Aquí no está hablando de algo futuro, no dice yo voy a vencer al mundo. O si pasa esto, vamos a ganar. No, aquí dice yo he vencido al mundo. ¿Sí? Y la prueba más contundente de esta declaración de Jesús, ¿cuál fue? La resurrección, exactamente, la resurrección. Ahí está precisamente la prueba, el testimonio de que sus palabras no se las llevaba el viento. Todo lo que habló Jesús estaba respaldado por acciones, todo, ¿sí? Y cuando él dijo, yo he vencido al mundo, es porque efectivamente ya había vencido al mundo, ¿sí? Entonces, ¿y el mundo qué es? El mundo es en griego es cosmos, ¿no? Es el universo, la tierra con gente, pero es todo lo que se opone a Dios, todo lo que se opone a Dios. El sistema humano, sistema opuesto a los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sabemos quién es el príncipe de este mundo. El mundo es hostil a las cosas de Dios. Y nosotros lo vemos. Tú empiezas a predicarle a alguien incrédulo, ¿sí? Como puede ser alguien que ya Dios haya tocado su corazón, como puede ser que no, y es una persona que te va a dar el avión o te va a mandar a volar o te va a ofender. El mundo es hostil a las cosas de Dios. Y si es hostil a las cosas de Dios, también es hostil al pueblo de Dios, a sus hijos que somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido del Espíritu y además somos hijos de Dios. ¿Sí? Vamos allí a Juan, allá atrásito, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos al versículo 8.
Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Y en Juan, allá atrásito, Juan capítulo 1, en el versículo 12, nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué es la potestad? La autoridad. O sea, nos dio la autoridad de ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en el mundo precisamente para realizar la obra, continuar con la obra que los apóstoles y todos los discípulos estuvieron haciendo. Y eso nos corresponde ahora a nosotros. Entonces, sabemos que el mundo tiene un especialista, tiene un príncipe que es Satanás y que está activo en el mundo. Por lo tanto, hace necesaria que la protección de Dios sea indispensable. Quien no tiene la protección de Dios, quien no la tiene, quien no la acepta, pues está bajo el dominio del diablo. ¿Sí? Por eso nosotros, a través de todo esto que hemos estado leyendo, de estas palabras, todo lo que menciona la Escritura, nos damos cuenta cómo tenemos un Dios protector, un Dios que nos ama. O sea, empezando desde la cita de la semana, Juan 3:16, Dios nos ama. Dios nos ama y nos ama de una forma en que ni nosotros mismos dimensionamos. Pero a veces las tribulaciones, las aflicciones son más importantes para nosotros que el mismo amor que Dios nos está profesando. Tenemos gente alrededor que nos ama. Y es una prueba también de que Dios a través de esas personas nos ama. Nos amó tanto que ya nosotros somos salvos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y ese es algo tan valioso en nuestra vida, que no podemos nosotros, no podemos desecharlo. ¿Sí? Todos somos gentes valiosas a los ojos del Señor. Él nos ama tanto, tanto de veras. Su misericordia está viva cada mañana, cada día, que lo único que Él nos dice es, voltea tus ojos hacia mí. Allí en Primera de Juan 5:19. Primera de Juan, está ya casi al final. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 18. Dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. ¿Sí? Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Y cómo cierra el capítulo? Queridos hijos, apártense de los ídolos. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo del 18 al 21 hay tres frases sabemos que. El 18 dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado, Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El 19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y el 20, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Entonces aquí vemos cómo Dios verdaderamente nos ama, que envió a su Hijo Jesucristo para decirnos que nos amaba a través de ¿qué? De la salvación. ¿Sí? A través de un nuevo nacimiento. Entonces, ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros debemos estar repasando, memorizando, tomando, sellando en nuestro corazón todas estas promesas.
del Salmo 27, tomando la paz que Jesús les dejó a los discípulos, ¿sí? Que les dejó a sus discípulos, esa paz que es una paz que viene de parte de Dios, no es la paz del mundo, la paz que se calma, pues a veces con dinero, que a veces con un trabajo, que a veces con una salud, ¿no? La paz de Dios es una paz celestial, es una paz divina. Y nosotros la experimentamos cuando tenemos paz en nuestro corazón, cuando sentimos ese descanso, que es el momento ideal para expresarle a Dios nuestro agradecimiento, para plantearle nuestra necesidad, para decirle todo lo que sentimos y todo lo que esperamos de Él. ¿Sí? Entonces, vemos cómo el remedio, el antídoto para un corazón angustiado es creer, creer en Dios, creer en Jesucristo, su único Hijo que vino para salvarnos, no para sanarnos, para salvarnos. ¿Sí? Mucha gente piensa que Jesús vino para sanarnos, primero que nos sane y luego nos salvamos. Y si vemos en todos los milagros que Jesús realizó, ¿cuál fue su foco? El corazón de las personas. Siempre se enfocó primero en el corazón y luego en el milagro. No vamos a permitir que sea primero el milagro para convencernos de que Jesucristo mora en nosotros. Jesucristo vive en nosotros. Primero es nuestro corazón y después todo lo demás. Vamos a ponernos de pie.